¿Qué le parece si charlamos un ratito respecto a la palabra específica de la lectura de hoy? Algunas cositas que me impactaron de la lectura de hoy, dos cosas en forma particular, son cuatro las que me llamaron la atención, hay dos que me impactaron profundamente, que nos llevan a entender un poquito más este tiempo. Y, por ejemplo, ayer, yo no sé si usted se enteró, en los diarios de hoy salió, ayer fue la marcha del orgullo gay. Bueno, te decía sobre la marcha del orgullo gay, obviamente no voy a hablar de eso, pero eso viene acompañado de toda esa movida de inclusión, ese movimiento inclusivo. Y yo en varias ocasiones he dicho que el verdadero inclusivo es Dios, que Dios es inclusivo, que la Biblia es inclusiva, y siempre se lo toman para cualquier otro lado. Y hoy precisamente me encuentro, Ezequiel 17:24, me encuentro un ejemplo más de la inclusión de Dios. No ese es el centro de lo que le quiero hablar, pero quiero mencionar este pasaje. Dice así: y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Al árbol grande lo corto, al pequeño lo hago crecer, al árbol verde lo seco, al seco lo hago florecer. Yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré. Repito, por distraerme no me prestó atención. Y todos los árboles del campo, los árboles representan a las personas, sabrán que yo soy el Señor. Toda la gente, todos los hombres, mujeres, sabrán que Él es Dios. Al árbol grande lo corto, al famoso, al conocido, al importante, al rico, al político, al empresario, lo corto, al pequeño lo hago crecer, a la gente común, al empleado, al operario, al desempleado, al trabajador municipal, al trabajador estatal, al changarín, al cartonero, al que todavía no solamente está estudiando, al ama de casa, al niño, al pequeño lo hago crecer, al árbol verde lo seco. Y no está diciendo, no está diciendo que lo mata, está diciendo que quita el verdor. A lo que todavía no está preparado, lo pones ya listo para que esté preparado. Y al árbol seco, al que se pensaba que ya no tenía más futuro, que no tenía más destino, al árbol seco dice, lo hago florecer. Aunque todos hayan dicho que vos ya había terminado tu tiempo, aunque todos hayan dicho que yo no había para vos salida, aunque todos habían dicho que ya no hay fruto para vos, el Señor te hace florecer. Sobre ese eje sí me quiero mover ahora a un versículo paralelo que le voy a leer. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Esto tal vez le puede llevar a pensar que, bueno, Dios en su antojo autoritario hace lo que quiere con la gente, con las personas y las manipula a su antojo. Lo puede llevar a pensar, lo puede llevar a creer que, como dice la carta de Juan, cuando les habla a los ricos, que condena a los ricos, entonces que Dios no quiere que haya gente prominente. De ahí sale la mentira esa del socialismo, la mentira de la teología de la liberación, la mentira de que la iglesia tiene ese tono populista, nada que ver con eso, no es así. El domingo que viene hay elecciones, el domingo que viene, fíjese cómo va a votar, no vote con las emociones, no vote con el corazón, bueno, justamente como lo que hablábamos ayer con la presencia de Dios, ¿no? No vote con las emociones ni con el corazón, vote con la mente y vote con la fe. Qué loco. Lo mismo que acabo de decir respecto de presentarnos delante de Dios. Qué tremenda locura. Porque usted no tiene que guiarse por las cosas que a usted le gustan, sino por aquellas cosas que son de bendición para el reino. Que los principios de Dios permanezcan, que los principios bíblicos estén por delante, que sea conocido, perdón, el pensamiento de la iglesia. Y eso va a ser a través suyo, porque la Biblia dice que Dios pone y saca reyes, pero Dios pone y saca reyes a través de la iglesia. Usted. Entonces, no se me haga el desentendido, es responsable.
si el año próximo o el siguiente vivimos en una crisis económica o social y usted está en problemas económicos más graves, no es culpa del gobierno, es su culpa. Votemos con conciencia, con mente y con fe. Lo que sí me dice a mí este pasaje, como dice el libro de Daniel, como dice el libro de Eclesiastés, perdón, tiempo y ocasión acontecen a todos. Lo que me está diciendo este pasaje, estoy leyendo Ezequiel 17:24, lo que me está diciendo este pasaje es que nada de lo que uno ve que está ya firme, definido, nada de eso que uno ve firme, definido, está firme o definido. Que nada de lo que uno ve que ya está finalizado, nada de eso está finalizado. Nada de lo que uno cree. Me hace acordar esto una ocasión hace muchos años en mi vida, en mi ministerio, habiendo dejado el ministerio, la iglesia en la cual nacimos espiritualmente, donde conocimos al Señor, después de 11 años, si no me equivoco, no, 9 años, después de 9 años, dejamos esa iglesia y nos fuimos a otra congregación. Cuando yo dejo la iglesia, yo era ministro de alabanza y era también, o había sido pastor de jóvenes, ya lo había dejado un tiempo antes. Y cuando vamos al nuevo lugar donde empezamos a congregar, yo tenía la sensación, encima el enemigo había utilizado palabra de Dios para mentirme, diciendo que ya Dios la había desechado. Entonces yo pensaba, bueno, acá esta iglesia ya está todo hecho. Algunos que vienen a nuestra iglesia piensan lo mismo. Acá ya no hay lugar, ya está todo hecho. ¿Qué vas a hacer acá? Acá ya está todo completo. ¿Qué vas a hacer acá? Y sin embargo, en 2 años era yo nuevamente líder de jóvenes en ese lugar. Nada de lo que usted ve hecho o establecido, nada de lo que usted ve finalizado está realmente finalizado, hecho o establecido, sino que todos tenemos la oportunidad, la ocasión de participar, involucrarnos, de crecer. Todos tenemos la oportunidad, la ocasión de alcanzar. Todos tenemos la oportunidad de cambiar nuestra condición y nuestra situación. Y también todos tenemos que tener el cuidado, como dice el libro de los Hechos, la carta de Hechos, todos tenemos que tener el cuidado de el que está firme, mire de no caer. Todos tenemos que tener el cuidado de por no acomodarnos en una posición de altura, de beneficio, de posición económica o de la que sea, decir, bueno, ya alcancé, como hizo Nabucodonosor en un momento, diciendo, listo, ya está, me siento reposar de todo lo que he hecho, y se convirtió en un animal, una enfermedad neurológica, lo convirtió prácticamente en un animal, estuvo años aislado hasta que se recuperó de eso y le dio la gloria al Señor. Las cosas que nosotros vemos, tal vez usted ve una persona que ocupa un lugar, una persona que tiene determinado nivel, tal vez usted se ve a sí mismo en determinado nivel o posición, no piense en esos determinados niveles o posición. No mire ni se detenga a esos determinados niveles o posición. Dios tiene la manera y la salida para todos. Dios tiene una provisión para vos. Y eso sí me lleva ahora, como le decía recién, Hebreos 8:4, si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote. El versículo es mucho más grande, el versículo dice, si Jesús estuviera en la tierra no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. O sea, lo que está diciendo es el mismo principio que yo le acabo de decir. Hay otro que ocupa ese lugar, ya no hay lugar para mí. Pero también lo que está diciendo es esto. ¿Por qué Jesús no hubiera sido sacerdote si no hubiera estado en la tierra en el momento en que está escrita Hebreos? Porque Jesús pertenece a la tribu de Judá, descendiente de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Sin embargo, el rango sacerdotal estaba limitado exclusivamente para los descendientes de la tribu de Leví. O sea, tenías que ser levita para poder ser sacerdote. No había manera de que no siendo levita pudiera ser sacerdote. No había forma de que no siendo levita pudiera ser sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Cosas como, por ejemplo, cosas graciosas. En la época cuando Jesús caminaba por la tierra, él estaría en Jerusalén,
pasaría delante del templo, entraría al templo, entraría al lugar, al atrio, entraría al lugar santo, entraría al atrio de los gentiles previamente, pasaría previamente por el mercado, se acercaría hacia el patio de los sacerdotes, se acercaría sin poder entrar y vería de lejos el lugar santísimo. No podría entrar al lugar santísimo. Mientras los sacerdotes iban a estar adentro, adorando a Dios, Dios estaba afuera, caminando en la calle. No tenía acceso, sin embargo, Él es, según dice Hebreos, sumo sacerdote para siempre y autor de eterna salvación. Sumo sacerdote para siempre, autor de eterna salvación. Las cosas no son como nosotros las vemos. Las cosas establecidas no son firmes como nosotros las vemos. Todas las cosas pueden dar un cambio de un día para el otro. No se acostumbre a su condición, no se acomode en su posición, no se acostumbre a la necesidad, no se acomode en la abundancia. El apóstol Pablo ya lo dice bien claramente, de todo y en todo soy enseñado, sé vivir en abundancia, sé vivir en necesidad. Y agrega ese versículo que siempre leemos, usamos fuera de contexto, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo lo que podés en Cristo que te fortalece? Vivir en abundancia y vivir en necesidad. No alcanzar todas las cosas que uno quiere. Vivir en abundancia o vivir en necesidad. Por eso mismo imagínense, si aún Jesús no podía ocupar determinado lugar porque no le correspondía en forma legal, y él, sin embargo, alcanzó toda la posición, ¿cómo nosotros no vamos a poder alcanzar lo mismo si él entregó a la iglesia la autoridad y si él es nuestro intercesor? No importa cuál sea tu condición de hoy, importa que permanezcas, que tomes decisiones firmes que te lleven a encontrarte con el Señor, que tomes acciones y decisiones firmes, determinadas, claras, que te lleven a la posición, al punto de alcanzar esa vida transformada, que aprendas a reconocer a Dios en tus caminos, como la palabra que lo va a guiar en esta noche, que aprendas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida y a través de tu vida, y que aprendas a ver a Dios. De gloria en gloria seamos transformados, de gloria en gloria avancemos para ver lo que Dios va a hacer. De gloria en gloria reconozcamos a Dios obrando. Córrase un poquito de su necesidad, aunque la esté pasando, aunque tenga algún tipo de conflicto o de problema. Córrase un poquito de esa situación, póngase delante de lo que Dios va a hacer, trabaje para edificar el reino de Dios. Ezequiel capítulo 16, vuelvo para atrás, versículo 62, perdón. Ezequiel 16, 62 dice, yo estableceré, es un capítulo muy profundo, yo hice un comentario ya cerrado en el devocional de ayer, en realidad la segunda parte, yo ayer cerré el comentario del capítulo 16, ya haciendo un spoiler sobre el final. Hoy leímos el capítulo 16, donde termina el Señor haciendo ese pacto, restaurando el pacto con aquellos que se habían alejado y aún caído, y dice, yo estableceré mi pacto, mi alianza contigo, y sabrás que soy el Señor. ¿Por qué vas a saber que sos el Señor cuando Él establezca su pacto con vos? No tendría que ser al revés, no tendría que ser que vos, que entres que conozcas quién es, entonces Él hace pacto, como te estoy diciendo, sí, justamente, búscalo, en el buscarlo, Él hace ese pacto. Y vas a conocer, porque vas a conocer la autoridad y la soberanía. Que no importa lo que haya pasado, que hayas hecho lo que hayas hecho, caído donde hubieras caído, el Señor te levanta. Estableceré mi alianza contigo y sabrás que soy el Señor. Me voy para Hebreos, mire cómo todo está ligado. Tengo la pregunta de Pedro pendiente. Mire cómo todo está ligado. Hebreos capítulo 8, verso 12. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Vuelvo a Ezequiel. Yo estableceré mi alianza contigo, una nación pecadora, rebelde, prostituida. Yo estableceré mi alianza contigo y sabrás que soy el Señor. Por la misericordia, por la gracia, como dijo Jesús cuando estaba hablando de la mujer que sorprendía, de la mujer de la cual habían salido 7 demonios, cuando estaba hablando de aquella mujer que vino a ungir sus pies, diciendo, a quien más se le perdona,
más ama. Pedro, ¿en el rey David cambia el sacerdocio? Pregunta Pedro. ¿De Leví a Judá? Pregunta Pedro. No, Pedro, nada que ver. El sacerdocio es firme siempre, el sacerdocio es levítico. Si tu pregunta es, ¿porque Jesús es sacerdote? Es que Jesús es, como lo dice Hebreos, sacerdote según el orden de Melquisedec, previo a la instauración del sacerdocio levítico, y porque en realidad lo que quiere decir que no es sacerdote a nivel humano, sino sacerdote a nivel espiritual, que es un sacerdote puesto por Dios para que sea autor de eterna salvación, un pacto permanente, un sacerdocio que no tiene que, como dice Hebreos también, no tiene que primero presentar sacrificio por sus pecados para después presentar un sacrificio por el pueblo. Un sacerdote que es limpio de todo pecado. En definitiva, entonces decía, no hay posición firme, no hay estructura rígida. ¿Se acuerda que decía hace un par de semanas atrás, Dios no se ata a estructuras rígidas, sino a sus principios? Bueno, no hay estructura rígida. Las cosas, por más que usted las vea firmes, se puedan caer. Las cosas que usted vea caídas se pueden levantar. Y eso depende, como la palabra que comentó ayer la pastora en Ezequiel capítulo 37, eso depende de la palabra del profeta, que sos vos y que soy yo, de la palabra de la iglesia, determinando y profetizando, diciéndole a lo muerto, viví. Como ya le dijo también el Señor a esa nación que encontró muerta en sus sangres, viví. Y de esa manera se levantan y nos levantamos. Y recuerdo, yo perdonaré sus iniquidades, nunca más me acordaré de sus pecados. Estableceré mi pacto contigo y sabrás que soy el Señor.